nosotros lo tenemos desde el año 2010, desde junio del 2010. La ley de identidad de género prácticamente es algo desconocido en el resto de los países de América, y es hasta casi mala palabra, ¿no? Si uno en Centroamérica menciona que uno tiene derecho a hacerlo de acuerdo, digamos, a hacer del género que se autoperciba, digamos, si lo digo esto en un lugar público, probablemente no vuelva. Pero bueno, en los ámbitos académicos se permite, se tolera, se objeta y a veces hasta se cambia de opinión. Entonces hay cuestiones como muy, muy novedosas que nosotros llevamos, incluso estamos por ahí a la vanguardia en comparación con Europa en muchas cuestiones, ¿no? Aquí, ahora yo estuve hablando de eutanasia en Costa Rica, porque, bueno, la ley entró acá en el Congreso el año pasado y esperemos, si bien tuvo varias objeciones, si bien hace tiempo, esperemos desde mi posición humilde y moralista en relación a esto, ¿no? Ya vamos a hablar un poco también de lo que es la ética y la moral como marco. Pero bueno, ellos ven la eutanasia como un pecado divino, ¿no? Dios da vida, y yo lo entiendo, y es muy respetable, y mis posiciones siempre son, estamos tratando de transitar un camino sinuoso y complicado, pero bueno, yo estoy de acuerdo con que cada uno pueda elegir dentro de su proyecto de vida también cómo desea morir, cuando las cuestiones paliativas o todo el esfuerzo terapéutico y demás no funcionan y hacen que la persona esté conectada a tubos y a aparatos electromecánicos y electrodependientes y qué sé yo, que hacen que la persona hoy muera alejado de todo su entorno, ¿no? Y esto es algo que en realidad está pasando desde los últimos 30 años, 30, 40 años, porque antes el médico seguramente a principios del siglo XX decidía si ese paciente le daba más o menos morfina, porque no podía verlo sufrir más o lo que fuera, ¿no? Hay hasta antecedentes. Yo he estudiado cuestiones religiosas para poder también, esto forma parte de la estrategia que tenemos a veces los abogados y supongo que todos, ¿no? Para poder llevar conciencia a mi posición sin ser crucificado. Dije, bueno, tengo que buscarle la pata judeo-cristiana, musulmana o de lo que fuera. Entonces, estudiando, a ver, ¿por qué la eutanasia está prohibida? Es parte del tema también, aunque pensaba empezar por un marco teórico, pero bueno, ¿por qué está prohibida? Porque va contra Dios, sí, pero hasta el siglo IV, V, el concilio de Arles y demás, la eutanasia estaba absolutamente permitida, y hasta el homicidio, digamos, misericordioso de una persona que estaba en la guerra y que había perdido un brazo, una pierna, pasaba a otro y para no verlo sufrir lo mataba. En la religión judía hay antecedentes muy significativos también. Ya los veremos probablemente en alguna charla que retomemos en marzo, en alguna de las clases. Pero son muy interesantes porque hoy el paliativo es la medicación, el paliativo es la conexión a sueros, pero hace 2000 años, ¿cuál era el paliativo? Era la oración, era el rezo. La gente creía que rezando podía salvarse una persona. Y hay, por ejemplo, un caso que está en una de las leyes judías, muy interesante, de una sirvienta, una sierva, como le dirían, de una persona religiosa. Estaba convaleciente hacía meses y todos rezando a su alrededor y para que esta persona, digamos, continuara con vida, ¿no? Entonces era un rezo ininterrumpido de 24 por 24 y empujando para que continuara con esta vida hasta que esta mujer, de manera misericordiosa y no pudiendo soportar a su patrón, a su amo, a este rabino, no sé qué cargo tendría, que sufriera así, decide tirar un jarrón al piso cuando están todos en rezo y ya no sé cuántos días de esto. Con lo cual todos se dan vuelta en ese momento por el ruido que hace el jarrón y en ese instante esta persona fallece, ¿no? Por lo tanto,
esto está documentado, ¿no? Creo que no hay ninguna duda que si uno piensa lo que era el rezo hace 2000, 3000, 4000 años, está equiparable absolutamente a lo que puede hacer hoy una medicación, un suero, o mantenerlo por cualquier medio electro de lo que sea. Así que, pero hay cosas muy, muy, muy interesantes que no va a ser hoy el día, pero casos, por ejemplo, que en Francia se han suscitado en relación a personas, digamos, un antecedente en el 2017 que dividió a toda la sociedad francesa, de un enfermero que en el 2011 había tenido un accidente y que entre la familia, su mujer y algunos hermanos, y sus padres y otra hermana, estaban en veredas totalmente contrapuestas. Unos deseando que se muriera para que no sufriera más, y los padres a punto de tomar cualquier decisión con tal de que continuase con vida. Lo más terrible fue que un fallo de la Corte determinó que podían desconectarlo y sacarle todo. Lo desconectaron, le sacaron todo, pero siguió viviendo. Por lo tanto, aquí fue el gran debate ético, porque lo único que tenían que hacer era darle líquido, ¿no? Suero, y ahí podía vivir 20 años más, no se sabía. Entonces, ese fue el debate porque se decide que también la retiran el suero, y los titulares de Francia, en varios estados, intitularon esto como Lambert, que era el pobre enfermero, murió de sed. O sea, un gran dilema, porque ya no era una cuestión de estar con aparatología que lo sostuviera, sino simplemente continuarle dando suero intravenoso o lo que fuera. Así que, bueno, realmente se abre, yo siempre digo, es mi granito de arena. A veces salgo de alguna charla y con que 2, 1 o 5 ya es un milagro, se me acercan y me dicen, no lo había visto de esa manera, qué interesante que se puedan casar 2 personas del mismo sexo, bla, 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 yo ya me siento feliz. Pero bueno, esto depende de las aspiraciones vocacionales de cada uno. No sé si te interrumpí, sino le daría curso un poco para centrarnos en lo que es el marco teórico y pasar a algunos aspectos prácticos que tienen que ver con la ética, con la moral y con la articulación de Sí, estas cuestiones, que con la bioética y demás. no me interrumpiste, me parece que está bien que comiences así. Yo debía decir que también el doctor Kaplan es compositor y ha estudiado en la Universidad Católica orquestación, y de manera que en la previa que hicimos hoy comentábamos la diversidad de inquietudes y demás. Eh, en nuestros docentes van a encontrar diferentes estilos y formas, y es un gusto escucharte, de manera que estás presentado, doctor Kaplan, este es tu Bueno, espacio. De por sí te agradezco mucho el estar con nosotros, y toda tu experiencia la escuchamos atentamente. bueno, un placer nuevamente, creo que se agregó más gente ahora, Sí, sí. y insisto entonces sobre la cuestión de abrir un poco el debate, con que levanten la mano, o no sé cuál será aquí el mecanismo, para exponer alguna cuestión que les haya pasado, o que quieran decir, o que quieran consultar, entre todos por ahí. eh, Escuchándote, Valentino Short, desde Rosario, está expresando que Alain Delon ha tenido una dificultad. Valentino, si lo querés preguntar o plantear, hacelo ahora. Hola Jorge, buenas tardes. No, no era modo de pregunta, creo que, o sea, lo estaba afirmando, tengo entendido que él se embanderó un poco, y no sé en qué lugar del mundo, pero se va a estar aplicando la eutanasia y un poco defendió toda su postura al respecto. Sí, buenísima tu intervención, Valentino. Alain Delon va a optó por el suicidio asistido, que no es exactamente lo mismo que la eutanasia, ¿no? Acá, pues ya lo vamos a ver, pero vale, lo reiteraremos en su momento. El suicidio asistido, y en Suiza lo va a hacer, porque él se considera ciudadano suizo. Suiza es un país que desde el año 40 y pico, después de la Segunda Guerra Mundial, acepta el suicidio asistido.
Y para hacerlo hay que ser ciudadano suizo o vivir cierta cantidad de años allí. Como él es ciudadano suizo, él declaró que siente que no tiene más nada que dar, que vivir, que no soporta el deterioro, que agradece a todo el mundo, se le fueron sus amigos, su gran amigo Jean-Paul Belmondo, hace poco tiempo, el año pasado creo que fue, y bueno, él en una institución de Suiza, son privadas la mayoría, va a optar por esto. La diferencia que hay, en Suiza no está permitida la eutanasia, ¿sí? La eutanasia no está permitida en la mayoría de los países, ya veremos específicamente en cuáles sí, en cuáles no, y el suicidio asistido, incluso en algunos que está permitida una cosa, no está permitida la otra. Y es muy interesante esto que traes, porque uno de los puntos de la moral tiene que ver, a diferencia de la ética, ¿no? Como la ética como un principio incólume, que es la ética, ¿no? Que uno la refiere como una parte fundamental de la vida, de la Levantó, geriatría, nuestra especialidad, perdón, antes que etcétera, etcétera. Pablo, antes que Sí, comiences, Silvia Matus de San Juan quiere hacerte una pregunta. por favor. Hola Pablo, Hola quería, Silvia. ¿cómo estás? Hago así como un paréntesis, decirte que yo estoy trabajando en San Juan después de haber vivido 20 años en Buenos Aires en lo que es gestación sustituta. Bueno, eso por un lado. Por otro, comentarte un caso que tuvimos acá de una paciente que tenía un cáncer avanzado. Ya no estaba muy lúcida, pero bueno, respondía a estímulos y demás. Y la familia nos pidió que dejáramos de alimentarla y dejáramos de hidratarla. Bueno, a nosotros nos choqueó un poquito y bueno, en definitiva lo que pasó fue que terminamos pidiéndole que se la llevaran a su casa y bueno, pero es muy difícil, por lo menos a mí me pasó como directora de este lugar, afrontar esa situación, porque al primero lo que nos pasaba era que la familia evadía los pedidos nuestros de derivaciones, estudios, análisis, no nos traían nada. O sea, primero como que la abandonaron y después los hijos fueron sinceros y nos dijeron que ellos los tres hijos habían decidido de común acuerdo de dejarla morir. Bueno, mirá, lo que ellos deberían haber hecho era solicitar judicialmente el retiro de hidratación, etcétera, etcétera. Eso como para estar dentro de un marco legal. Nos enfrenta tu caso a lo medular de la charla de hoy, que en realidad ya ha empezado hace media hora, que tiene que ver con estos dilemas éticos y dilemas morales, ¿no? Te nombro, y vuelvo para contestarte a tu caso, en Perú, por ejemplo, que es una sociedad absolutamente conservadora, muchísimo más pacata que la nuestra, hace pocos meses, si no el año pasado, el caso de una psicóloga, Ana Estrada, Ana consigue en Perú, que, o sea, si hay sociedad conservadora es esa, que aprueben la eutanasia. Es una poliomielitis, no sé qué grado de severa, que no puede ni mover nada. Bueno, finalmente, con un montón de pasos y atravesando situaciones legales, procedimentales, judiciales, logra que el Tribunal Constitucional de Perú le permita proceder a eutanasia. A mí me encantó cuando los periodistas la increparon y le dijeron, bueno, ahora está contenta Ana, ahora va a poder morirse. Y Ana lo que dijo fue, yo no quiero morirme, yo no deseo morirme, yo estoy contenta porque sé que en el momento, yo quiero vivir, en el momento que no pueda más, que no soporte más los dolores, que no pueda ni levantar un dedo o que yo considere, no voy a tener que estar dependiendo de gente que no está padeciendo por lo mío, ni empáticamente, ni de ninguna manera, y voy a tener la posibilidad, la atribución de decir, hasta acá llegué y ahora quiero irme en paz. Entonces, creo que es muy importante, digamos, cambiar este concepto en una persona lúcida, ¿no? En el caso que vos planteás, debería la familia haber instado una situación judicial. ¿Qué deberías haber hecho vos? Bueno, lo que hiciste, digamos, negarte a eso y en todo caso, retírenla. O sea, yo acá tengo que cumplir con esto.
mandarle a hacer los médicos tuyos o quien sea, supongo que facultativos de médicos, darle órdenes para internarse, órdenes de estudios, esto y lo otro, y bueno, lo que uno hace y lo que yo le aconsejo a mis clientes, que es anoten en la historia clínica todo, sea digitalizada o escrita, cada cosa, cada paso, le mandan a hacer el familiar no vino, le vuelven a mandar no vino. Es un poco, esto tiene que ver también con la cuestión de las sujeciones, que es un tema que no sé si lo tenemos en el programa, si lo han visto, si hay temas que ya vieron, esto es una unidad, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se tocan o son tangenciales. Pero el tema de las sujeciones, si no, creo que por ahí lo tenemos anotado para hablar en algún momento, cuando también conversemos sobre el consentimiento informado. Yo es un recurrente a las autoridades, acá por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, nunca se ponen de acuerdo si hay que instar la institución, la residencia, el familiar, o sea, lo cual me parece muchas veces una ridiculez que la misma institución tenga que estar permanentemente judicializando todo, ¿no? Porque también hay que pensar volviendo a esta palabra, al marco, al contexto. Estamos en Argentina, los tribunales funcionan como funcionan en Argentina, cuando desde el lado del Estado, desde la administración, dicen, bueno, hay que judicializar, el paciente que quiere ingresar tiene que ser consciente, estamos de acuerdo, perfecto, es uno de los puntos, yo estoy a favor absolutamente. La ética en el lugar de residencia es uno de los atributos de la persona, o sea, lo vamos a ver, es fundamental, pero hay personas que no tienen lucidez, que es inmediata el problema que han tenido, o sea, lo que fuera, médicamente, que es la familia la que tiene que en todo caso judicial. No se puede poner en cabeza de las residencias todo, porque cerramos todos mañana, o sea, es imposible. Y en todo caso, se lo he propuesto hace poco en una reunión que tuvimos con Nación y qué sé yo, les dije, ustedes lo que deberían hacer es poner, entonces, aboguen porque haya tribunales específicos para la tercera edad, lo cual es una locura en Argentina, que no hay presupuesto para nada, pero si el tema, entonces pongan tribunales para la tercera edad, jueces permanentemente que estén abocados a resolver las cuestiones, y punto, porque si ante cada cosa uno tiene que ir a judicializar, digamos, es inviable, esta actividad es inviable. Estoy de acuerdo con todos los referentes que abogan por la ética de aquí, de allá, esto y lo otro, tal vez en mi criterio, y Jorge lo anticipaba, de también ser gestionador y estar involucrado en una residencia, me permito, digamos, transitar y tener discrepancias con estas cuestiones que cuando uno las plantea a los organismos administrativos, ellos no tienen respuesta. Entonces, hermoso, tuvimos esta charla con Nación hace 2 meses atrás, increíble, había gente de todos los sectores, de todas partes, pero no había respuesta para decir, bueno, ok, ¿qué hacemos? Viene la persona, no firma, no está lúcida, no lo internamos, lo dejamos en la calle y que digamos que se muera ahí. Bueno, ¿cuál es la solución que ustedes nos brindan a esto? Bueno, no, dependería, habría que ver el caso. Bueno, entonces no hay solución. Entonces no se puede otra vez hacernos partícipes, no ser los protagonistas del mal. Cuando también, anticipo, hemos tenido, por ejemplo, a nivel mundial fue un desastre el tratamiento de la pandemia, pero lo ha sido acá en Argentina. Hablemos de lo que sabemos y de lo que hemos padecido, y la hemos pasado muy mal, con protocolos que teníamos que tener a los residentes encerrados en las habitaciones y con barbijos. No sé si esto les ha ocurrido. Acá en Ciudad de Buenos Aires fue así, fue un poco más laxo en provincia. Acá tenemos todavía a Rodríguez Larreta, que a la semana de la pandemia dijo, o al mes, y no, digamos, no son cuestiones políticas esto, creo que tiene que ver, porque ni el partido, ni los partidos, ni nada, sino con decisiones individuales que no sé quién las aprobará, esto por decreto, que los mayores de 65, 70, no recuerdo, no sé si alguien se acuerda, aquí en Buenos Aires no podían salir a comprar un sachet de leche, aunque estuvieran en perfectas condiciones, con lo cual se combinó a la población al oscurantismo, digamos, a que una persona de 70 años
tuviera que estar encerrado y pedirle a un vecino que le hiciera una compra de una galletita, ¿sí? Cuando lo mejor que podía hacer era salir a la calle, poder caminar. Después nos llenamos la boca con la ética y con la moral y con todas estas cuestiones, pero cuando hay que aplicarla, estamos en el fondo del fondo del fondo, ¿no? Perjudicando a nuestros adultos mayores, a nosotros mismos, que somos por los que trabajamos. Entonces, por un lado, no, la gerontofobia es terrible, el edadismo es un espanto, totalmente de acuerdo, pero ¿qué hacemos si lo que estamos haciendo es discriminando, segregando a un grupo en razón de la edad, no de que pueda esa persona de 70 años comprar o no comprar? No, tienes más de 70, creo que era más de 70, no podía salir de su casa porque iba presa, no podía tal cosa porque aquí, lo que fue en el país y en todas partes, ¿no? Y no me meto en las cuestiones políticas que todos sabemos de las fiestas, de las reuniones, etcétera, de nuestros gobernantes. Pero hacia abajo, déjenme que yo me organizo mejor. O sea, no me vengan. Tuvimos que tener, insisto, asilados a los residentes sin contacto, algunos con más o menos ventajas, nosotros en la institución, todo da a la calle, entonces dentro de todo, bueno, qué es eso, esa mirada hacia el exterior que es tan importante, se pudo mantener. Incluso hasta festejar cumpleaños desde la calle, la familia, la persona residente adentro, muchas veces se podía haciendo reclusos al resto, ¿no? Bajaba uno al comedor o algún lugar común y al resto no, porque no podían estar juntos a menos de 25 metros. Pero la verdad que muchas instituciones que son excelentes y que están construidas con otro diseño edilicio, por ahí de muchísima avanzada, están hacia adentro. Por lo tanto, no tuvieron contacto con un familiar durante un año y medio, 2 años. O sea, esto es calidad de vida, esto es, explíquenme, esto es bregar por la ética del adulto mayor y erigirse en el Robin Hood de la tercera o de la cuarta edad, o es algo, digamos, es una discriminación de 1930. Así que bueno, digamos que las hemos pasado, pero siempre digo, desde el lado jurídico, un paso o un camino importante a transitar es hacer las cosas lo mejor posible, ¿sí? ¿Y qué es hacer las cosas lo mejor posible? Bueno, hacer lo que marca la ley y hacer lo que indica el sentido común. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de ética y todos sabemos que, bueno, que la palabra viene del griego, a diferencia de moral, que viene del latín, ¿no? Moralis, y que tiene que ver, en ambos casos, con la costumbre. Solo que la moral tiene que ver con una costumbre de aplicación cotidiana, ¿no? Es curioso cuando uno dice, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis tenían moral, Stalin tenía moral, los grandes holocaustos tenían... Sí, había una moral confuciana, una moral nazi, una moral stalinista, una moral aquí del proceso, una moral, es curioso, pero sí, que es lo que diferencia a la ética como esa, muchos hasta propugnan, ¿no? La anulación de la moral, ¿no? Porque dicen, bueno, la ética es como los principios que van a determinar, que son incólumes y que son transculturales, ¿no? Porque están más allá de todo. Esto, digamos, la moral es buena o mala, pero ¿qué es? La moral de nuestro tiempo, la moral de determinada sociedad. La ética, en cambio, pareciera ser esto, que más allá transcultural, transtemporal, es un estudio mucho más filosófico, lo que muchos asignan a la ética como un principio dialéctico y a la moral como una cuestión práctica. Entonces dicen, bueno, pero la moral es lo que se aplica, ¿no? Son las costumbres, los medios, las formas aplicadas a cada momento. Y la ética es como la tendencia muchas veces a ese deber ser. Bueno, ¿cómo conciliamos? Fíjense en algo tan sencillo, ¿no? ¿Cómo conciliamos estas cosas? Adela Cortina, y Jorge probablemente haya leído de ella, se ha dedicado mucho a cuestiones de ética, es una filósofa española. Ella, en sus libros y demás, apunta
a que la ética es esencialmente un saber para actuar de determinada manera, ¿no? Ella dice, bueno, ante esta situación, ¿cómo actúo racionalmente? La ética tiene, dice, por tarea mostrarnos cómo deliberar bien con el objeto de hacer buenas acciones y buenas elecciones, ¿no? Ante tal acción, ¿qué elijo? Pero claro, eso queda en uno, porque en definitiva, volvemos, ¿qué es bueno o qué es malo para mí? Hay una moral social, hay una moral, pero bueno, en definitiva, somos nosotros los que estamos determinados, o nos acomodamos y nos amoldamos al sistema. A mí me pasó, y esto es parte de uno de los, más allá de que alguien quiera comentar algo, aquí es parte de uno de los, tengo la idea de 2 o 3 pequeños trabajitos prácticos que hagan muy sencillos para la próxima vez que nos veamos. Me pasó durante la pandemia una situación que me sometió como apoderado legal de mi institución a tomar una decisión, y la situación fue muy simple. Nosotros estamos en Capital, una de las residentes, no recuerdo si por una fractura de cadera o por algún estudio médico, fue atendida en provincia, lo cual era muy habitual porque había un colapso de camas total, más allá de que quizá en este caso tenía que ser atendida en un nosocomio de provincia. No recuerdo esta especificación. Sin embargo, a consecuencia de ello, es atendida en provincia y después de una semana le dan el alta. En provincia, si ustedes recordarán, no exigían la realización de un PCR. ¿Sí? En Capital sí, para volver al reingreso, cuando una persona iba a hacerse un estudio o estaba más de 4 horas, ya tenía que hacerse un PCR para regresar. En provincia no. No era esto, o sea, no es que no era obligatorio, sino que no estaba en ningún protocolo de provincia. A nosotros nos separa, a quienes estamos en Capital, un límite que todos conocemos, que es la General Paz en una parte, bueno, el Camino de Cintura en otro. O sea, simplemente esta persona que pasa a un hogar, a una clínica, un nosocomio de provincia, le dan el alta, y cuando le dan el alta, nosotros le pedimos, por favor, al familiar, que encima en este caso era una jueza, que le hiciera un PCR, que viniera con el PCR. En el hospital donde estaba le dijeron, acá no hacemos PCR, en provincia no se hacen, ni le vamos a hacer un PCR. Muy bien, la hija me dice, no, te pongo en comunicación con el director. Le explico al director, mire, necesitamos que haga el PCR porque si no, no podemos dejarla ingresar. Acá no le vamos a hacer ningún PCR. Llamo al Ministerio de Ciudad de Buenos Aires y les comento el caso. Y les digo, miren, una persona sí que está hace años con nosotros, ahora está por cumplir 100 años, como para apelar a un poco un golpe bajo y psicológico, tengan piedad, ¿la podemos dejar ingresar sin el PCR? No, de ninguna manera. Bueno, pero dice que nos va a denunciar porque este es su hogar, su asiento, su domicilio, su lugar de residencia. Mire, la respuesta fue, y con línea directa, y muy bien, mire, el protocolo acá dice que para reingresar, después de 48 horas, 72, tiene que tener el PCR hecho. Vuelvo a hablar con el familiar, mire, dígale al director que usted paga el PCR, y si no lo paga usted, lo pagamos nosotros. ¿Sí? Dígale que lo pagamos nosotros, bien. Va a hablar con el director, mire, no tenía problemas de dinero, voy a pagar el PCR. El director le dice, acá no entra nadie de afuera, tenemos prohibido que ingrese cualquier persona a hacer cualquier estudio, viene a hacer PCR, se lo hacen mal, se lo hacen lo que sea, pasa algo, está bajo nuestra órbita de responsabilidad. Me llama y me dice, no le permiten hacer el PCR. Llamo al ministerio contando, esto parece el cuentito, todos aquellos que tenemos algunos años nos acordaremos de Tato Bores, ¿no? Llamo al ministerio, esta situación, por favor, díganme qué hago, porque la mujer me dice que viene con la ambulancia y que entra. El ministerio me contesta, usted haga lo que considere, pero si la persona ingresa y tiene COVID, mañana le cerramos la institución, ¿no? Algo que por ese entonces era común aquí, que sucedió en Capital con varias instituciones que tal vez alguna con mejor o no tan buena gestión,
pero hubo un caso que tuvieron todos COVID, no sé si gestionaban bien o mal, tenía poco personal y la cerraron, ¿no? Hubo 2 o 3 casos al principio de la pandemia que se manejaban de esta manera. Por lo tanto, le digo, usted me está diciendo que yo tome la decisión. Bueno, yo tomo la decisión de que venga. Usted tome la decisión que sea, pero si tiene COVID, mañana está cerrado. Por lo tanto, tuvimos que apelar llorando a decirle, te pido por favor, hacenos una denuncia. Sos jueza, sos juez, andá, denuncianos en la fiscalía, es decir, o sea, andá a la comisaría y todo lo que me dijiste que querías hacer o que ibas a hacer, porque ya el tono, digamos, no era benévolo, y yo lo entiendo. Todo lo que querías hacer, hacelo contra nosotros, porque de esa manera podré cubrirme y si vos haces una denuncia porque este es el domicilio y le estamos impidiendo el regreso a su domicilio, podremos dejarla ingresar, porque ahí sí, con una orden judicial, porque en cierta forma, si esta persona venía con COVID y al día siguiente contagiaba a los otros residentes, naturalmente que había una cuestión también moral, ¿no? Y ahí vamos a un punto de la ética, que es hacer el bien a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Y es terrible, porque es el conductor del tren que tiene que tomar una vía y dice, por aquí mato a un señor mayor o por aquí mato a una señora embarazada. ¿Qué camino tomo? Me acuerdo, si son cinéfilos, siempre me vienen a la memoria películas. Hay una muy buena, creo que es la segunda, del Batman de Nolan. Hay muchas de este tipo, pero bueno, esa por ahí es más efectista, en donde en un barco era la que trabajaba el guasón Heath Ledger, que falleció, que fue su actuación extraordinaria. En un barco viajaban todos delincuentes y en otros todos inocentes. Y tenía que decidir a quién explotaba para que no pasara algo peor. Entonces, ¿a quién elige el maquinista? ¿A la mujer embarazada o al anciano o a la criatura o al hombre de trabajo? Entonces, acá era elegir, tomo a una persona que mañana por ahí irradia COVID a todo el mundo y que nos cierran, o le tengo que decir que, bueno, esa no quería hacernos la denuncia, yo le pedía arrodillado que le hiciera para tener un argumento. Digo, me haces la denuncia y yo la dejo entrar, dame algo. Se me ocurrió como solución esa, dame algo, tengo la denuncia y bueno, después me tratarán el resto de los familiares o el ministerio, lo que sea, como que desobedecí porque el ministerio no puede estar por arriba, el juez no puede estar por arriba del protocolo ministerial. No sé, después veremos, pero dame algo. No, yo no te voy a hacer una denuncia, yo no puedo hacerte una denuncia a vos, te lo pido. Bueno, la llevo a otro lugar. La verdad es que yo me quedé y nos quedamos todos muy mal, pero fue una decisión en el marco de una cuestión in extremis que uno no sabe a veces qué tomar. Entonces, si quieren, anótenlo o se los recordamos más tarde o Jorge después. Yo quisiera que si tuvieron un caso concreto o pensar en alguna situación ideal, este dilema en el marco de la pandemia y este dilema ético-moral en el marco de una situación que todavía no puedo decir normal, porque el COVID está resucitando, viene resucitando, pero bueno, digamos, en tiempos, entre comillas, normales, ¿sí? Pensar, bueno, que ante tal caso, ¿cómo respondería? Y ya les anticipé, pensando en el mal menor, pensando en la mayor cantidad de gente, pensando en si se puede privar, digo, podría ser este caso o cualquier otro, ¿no? Hubo muchísimos y lo sigue habiendo ahora. Así que esto les pido, si alguien quiere comentar, si tuvo algo y quiere hacer catarsis, lo escuchamos, si tuvo algo así a la boca, y si no hagan memoria o piensen en cuestiones ideales que podrían pasar. Yo podría nombrarles un montón, porque consultas de este tipo tenía permanentemente, no de mi institución, de todos lados. Pablo, doctor, ¿qué hago? Kaplan, ¿qué hago ante esta cuestión? ¿Qué hago ante esto? ¿Qué hago ante lo otro? ¿No? Los PCR al principio, no los hacían, se hacían, con qué frecuencia, el personal que venía, que no venía, que cualquier excusa era digna para tomarse 28 días, por ahí el pobre tenía algún problema o no. Digo, ¿cuántas cosas se conjugaron esto de aislar a residentes, de dejarlos solos como si tuvieran una enfermedad, lepra, en el siglo XIX, ¿no? Así que bueno, ese es un tema para pensar y repensar.
Uris Perlman, otro catedrático español, habla precisamente de que la ética sería la disciplina que nos permite analizar conceptos morales como bueno o malo, justo o injusto, así como estudiar distintas teorías sobre la corrección e incorrección de nuestras propias también acciones. Y Guillén, otro filósofo español, hace referencia a que la ética, digamos en el sentido humano de las personas y de sus acciones, tiene un correlato con lo que los clásicos pensaban, ¿no? Pensemos en los clásicos y pensemos también en Hamlet, en el ser o no ser, ¿no? Vivo o muero, también es un dilema ético. En este sentido, dice, una norma básica, una regla de oro es: haz con los demás lo que quisieras que te hagan a ti, ¿sí? Que es un principio que para mí es importante y por eso lo traigo aquí, como la ética es tan abstracta, pareciera decir, bueno, o a contrario sensu, no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan. O sea, en materia, en tema jurídico, sería no dañar a otro, ¿no? Así que, o en términos ahora coloquiales, porque la palabra empatía no tiene tanto tiempo, es ser empáticos con los demás. Algunos describen a la moral como el sistema normativo de una sociedad, ¿sí? Por eso dije antes, hay una moral que podría ser una moral argentina, una moral, vamos, es como propio de la cultura. Si todos acá, claro, durante el proceso o en Malvinas, o sea, la moral, ¿cuál era? En estos días circulaba un reel en Instagram o no sé en dónde, que le preguntaba a 10 chicos en 1982, o 10, 8, no sé cuántos eran, si ellos estaban dispuestos a ir a la guerra, ¿no? De Malvinas. Y los 8 contestaban que sí. Sí, por mi país, sí, para defender a mi patria, sí. ¿Y tus padres qué piensan? Y la verdad que a uno le da escalofríos y creo que todos hemos vivido más o menos esa época. Y mis padres están totalmente de acuerdo, mis padres quieren que vaya, mis padres están orgullosos de mí y tenían 16, 17 años. Pero vos sos menor de edad, iré a hacer lo que me pongan. Y le preguntaban a otros 2, 3, 4, 6 personas ahora si irían a la guerra en este momento, a la guerra de Malvinas. Y los 6 contestaban, jamás, ni loco, no quiero morirme, no quiero... Esto en realidad apuntaba como hace 30 años, ¿no? Sí, 30, 40 años, 40 años ya, que la responsabilidad de la gente, etcétera, etcétera, pero me parece que es porque estábamos imbuidos de un criterio que en realidad lo puedo confesar ahora y a poca gente. A mí me pareció una locura, no es motivo de esta charla, pero digo, yo decía, bueno, estaba ahí al borde, si tengo que ir, iré, pero sinceramente me parecía una atrocidad en un gobierno militar que 2 días antes había apaleado a la gente en Plaza de Mayo, a los sindicatos, y 2 días después en la gesta de Malvinas. No, cómo nos manejan de alguna manera o de otra, eso yo lo recuerdo patente, tenía 14, 15, 16 años, pero lo recuerdo patente esto. Pero hoy la moral indicaría que no voy a ir a morir por causas que no sé qué, por otro. Uno decía, mi madre lloraría si me pasa algo, ¿no? ¿Cómo cambió en 40 años, por ejemplo, este criterio? En muchos casos. Muchos otros dirán o diremos, sí, las Malvinas son argentinas, estoy dispuesto a inmolarme. Bueno, digamos, cada uno tendrá su opinión, yo respeto la de todos. En definitiva, la ética es el estudio de los principios morales, dirán algunos, mientras que la moral es un sistema de principios que dictaminan el buen o mal comportamiento social en cada caso. O sea que la ética estudiaría el conjunto de todas las cuestiones morales aplicables a cada caso. Y por eso muchas veces la ética está en contradicción con la moral, ¿no? Y en este marco, ¿qué es la bioética? ¿Sí? ¿Qué es la bioética? Y la bioética vino como para poner un paño frío, un paño humanizante a estas cuestiones que estábamos antes planteando y que tienen que ver con esta persona que está hace 8 años, en el caso Lambert, y tantos otros, si recordarán el caso por la década del 70 de
Anna Quinlan o algo por el estilo, que a mí me traumatizó muchísimo en el primario, que era una chica que había estado conectada 28.000 años, no sé, con todo, y que finalmente por un fallo decidieron desconectarla y se murió, ¿no? Me acuerdo que, no sé, estaría en cuarto, quinto grado, y era una cosa traumática, pobre chica, está en estado vegetativo, etcétera. Bueno, aquí algunos son más jóvenes y no recordarán para nada, pero, y como ese, tantos otros. Y la bioética, que es una disciplina interdisciplinaria, porque trata y participan un montón de disciplinas, estudia la moralidad de la conducta humana, ¿no? En el campo de las ciencias de la vida. Entonces vino, yo digo, a poner ese grado de humanismo y transhumanismo a todas estas cuestiones que a rajatabla había que seguir, porque los médicos sentían y sienten todavía como una gran frustración que el paciente se muera. Y porque esa persona, como dijimos antes, en lugar de morir en un entorno familiar, muchas veces lo hace alejado de todo el mundo y con una pérdida de conciencia de todos. Y la familia está ahí como objeto de saber qué tiene, qué no tiene doctor, sin poder decidir absolutamente nada. Y los médicos insisten con el mejor de los corazones y todo. Vengo de familia de médicos, los amo, son todos médicos, pero para ellos realmente la pérdida de una vida, y lo entiendo, por el juramento hipocrático y demás, y por la ética médica, es un mundo que se cae. Y a veces la pérdida de la vida es la consecuencia de lo que tiene que pasar, digo, y nada más, ¿no? Sin atribuciones de responsabilidad ni de culpas, y hay que saber hasta qué punto uno también puede llegar. Pero claro, si tenemos una condena sobre los médicos, porque esto no está legislado, y entonces si a una persona le retiran la hidratación, el suero para hidratarse y se muere, evidentemente va en contra del médico y esto es penado criminalmente. Entonces, por eso las leyes son tan importantes, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, evitan la criminalización. Y hago un pequeño paréntesis porque me acordé que cuando preguntaba a Valentino el tema de Dendelón, yo dije, una cosa es la eutanasia y otra es el suicidio asistido. Y en la eutanasia hay como un fervor o una actitud más activa, más proactiva de parte del profesional, ¿no? Que es el que va a suministrar la cuestión medicamentosa para que la persona deje de existir. En el caso del suicidio asistido es, digamos, recurre, porque también lo podría hacer, porque ustedes podrán decir, ¿y pero por qué no se pega un tiro? ¿Por qué no pone la cabeza dentro del horno? ¿Por qué no deja en el coche, no tapa la manguera y se muere con los gases? ¿Y por qué no? Porque la persona lo que quiere es recurrir al sistema de salud para morir, y que en todo caso esté a disposición de esta persona los medios para que a través de tocar un botón o una jeringa que le dejen ya inyectada, porque muchas veces tampoco es que no puede hacer nada, porque una persona con hemipléjico, cuadripléjico y demás, por ahí no tiene esa posibilidad, pero bueno, por lo menos que mecánicamente sea quien esa persona misma se autoadministre ese medicamento o esa sustancia para dejar de existir y partir a mejor destino. Me había quedado ahí picando esta diferencia y no quería, por ahí alguno de ustedes después se acordaba y decía, ¿y entonces qué pasó con esto? Bueno, Dendelón en Suiza pidió el suicidio asistido y es lo que él va a tener. Le van a permitir que él mismo se inyecte o que él mismo, de acuerdo a lo que pueda hacer en ese momento. La bioética tiene 4 principios fundamentales. Primero, no quiero aburrirlos con teoría y demás. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, con el Código de Nuremberg, empiezan a tocarse todas estas cuestiones, y ya en la década del 70, con mucha más fuerza, si bien hubo casos terribles, como el de Tuskegee en Estados Unidos, en donde a una comunidad de negros que tenían sífilis se los privó de darles la penicilina, sabiendo que existía la penicilina, con el único fin de experimentar, les daban placebo para ver si mejoraban. O sea, un grupo lo trataron con penicilina, el otro no. Este experimento es trágico en la historia de la humanidad y no tiene muchos años.
de la década del 40, 50, y esta población de raza negra o de color, como cada uno quiera llamarlo, padeció la inclemencia de la absoluta falta de ética, les inyectaban placebo, existiendo entonces la penicilina y pudiéndolo salvar. Todos terminan con consecuencias terribles, ustedes saben lo que es la sífilis, y terminan falleciendo, ¿no? Y se desnuda esto, y que ayuda de algún modo muchísimo a abogar por estas cuestiones de bioética, que en principio, recuerden, tiene, valga la redundancia, 4 principios centrales, que son el de no maleficencia, el de beneficencia, el de autonomía y el de justicia. ¿Sí? El de no maleficencia es evitar hacerle mal, por ejemplo, en este caso, ¿no? En los casos en donde tenemos gente conectada permanentemente y esta obstinación permanente de sostener a alguien con vida, quizá en algún caso se pueda justificar, otra vez dilema ético, si después experimentalmente se descubre que tal vacuna, que tal procedimiento puede ayudar a otra gente. Pero bueno, en todo caso que esté en la voluntad de la persona, que diga, yo acepto porque es el caso. Por ejemplo, en la ley de Costa Rica dice que ahora que recién están tratando no la eutanasia, sino el testamento vital, recién ahora, que es la posibilidad de que la gente deje escrita cuál es su deseo cuando ya no esté en condiciones de expresarlo. Ahí se permite, por ejemplo, que la persona dice, no, yo quiero que experimenten conmigo, quiero que hagan, está en todo su derecho, hasta las últimas consecuencias, pero también aquel que dice, yo quiero irme cuando ya no pueda más, entonces cuando no tenga conciencia, cuando quiero partir en paz. La maleficencia lo que viene a evitar es eso, ¿no? Esta obstinación, esta cosa permanente de sostener a alguien con vida a toda costa. Alguien dirá, está mal. Conozco médicos y he conocido médicos brillantes, geniales. Uno de esos, mi padre, por ejemplo, que amaba la medicina, falleció en 1980 muy joven, a los 46 años, era jefe en hospitales, pero lo recuerdo, por ahí tendría que hablarlo esto con mi madre y corroborar si fue así, pero bueno, por las dudas no lo repitan, pero él amaba tanto operar, era un tipo que vivía para el trabajo 20 horas por día, de hecho, un infarto muy joven, porque lo único que hacía era trabajar, todo el día atendiendo hospitales, sanatorios y todo, pero él decía, en la guerra es donde más avance científico, esto no es algo original de mi padre, pero es donde más avances científicos se producen, ¿no? Y él decía, si hubiera una guerra, no quisiera, pero si hubiera una guerra, quisiera estar ahí para poder, en la desesperación, y esto, a uno hacer un torniquete, a otro qué sé yo, otro qué sé cuándo. Bueno, yo tenía 12 años cuando se murió y le pido el debido, el respeto a su memoria, a él, si está en alguna parte, pero tengo como ese recuerdo de que él amaba y hasta decía, bueno, si la guerra se produjera, quisiera estar que me llamen en Europa, alguna, qué sé yo, para poder estar y aprender y solucionar. Hacía libros y copiaba cuerpos y era una cosa de toda su vida, de chico, ya tenía todas las anatomías y las cosas. Entonces, bueno, nos enfrenta un dilema ético, la maleficencia. El otro es la beneficencia, que es hacerle bien a la mayor cantidad de gente posible. El principio de la autonomía, que muchas veces no está tan valorado y que es fundamental en nuestra actividad de geriatra, gerontológico y gerontológica, etcétera, que es poder, digamos, y sobre todo en el adulto mayor, ¿no? Es tener la posibilidad de decidir sobre sus propias cosas, poder elegir la internación si está en con sus facultades, sus capacidades mentales, poder elegir, o sea, que esa persona, que no haya alguien que dirija o elija por él, porque si no estaremos dentro de una de las cuestiones que podemos denominar de violencia y de abuso, ¿no?, hacia la persona, y que también es parte del tema que nos convoca. Y finalmente, el principio de justicia, que es poder hacerle bien a la mayor cantidad de gente posible con un criterio distributivo. Y aquí también se generan dilemas éticos terribles, porque
los recursos son escasos. El sistema de salud es sumamente escaso. ¿Qué se hace en los hospitales o en los sanatorios? ¿Qué pasó en la pandemia? Indemostrable. No podemos saber si las clínicas estaban colapsadas o era un verso, perdón, si alguien representa alguna prepaga u obra social. Estuvieron 2 años con que no podían atender a nadie por el tema del COVID. Algo que francamente ni los médicos que trabajaban en las mismas prepagas y obras sociales y hospitales podían demostrar, pues yo les decía, pero realmente no. No, el hospital está al 40%, al 60%. Y iba alguien a hacerse un estudio o algo, no, estamos colapsados hasta no sé cuándo. Bueno, pucha, un dilema moral tremendo. Dejo de atender a alguien y con la excusa de, o un comercio, ¿no? Un verdadero comercio, muchas veces el de las medicinas privadas. Entonces, este criterio de justicia distributivo, si los recursos son pocos y hay un chico pobrecito que está en un estado comatoso sostenido por el aparataje y la tecnología, y no hay más que esa cama, y está así hace 5 años, y otro chico necesita esa cama con la posibilidad tal vez de salvarse. Bueno, vas a los pediatras, tienen conflictos y hay fallos a granel de esto, los veremos en nuestras próximas charlas. Es terrible y es tremendo. ¿Quién toma la decisión? ¿No? Una película de hace muchísimos años, La decisión de Sophie, una madre en la Segunda Guerra Mundial que tenía que optar por uno de los 2 hijos. Tremenda, por ahí Jorge, que tiene más o menos mi edad, la vio. Y si no, se las recomiendo. Entonces, se conjugan principios y criterios, digamos, duros, ¿no? Con estos principios de la bioética. Pero bueno, vinieron a alertarnos y vinieron a ayudarnos y a poner un ojo en aquellas cuestiones que las ciencias individualmente no podían avanzar o estaban muy cegadas y con un criterio muy sesgado, cada uno a su materia. Si un médico se niega a darle morfina a un paciente terminal, pero la enfermera no soporta verlo sufrir más y termina dándoselo. Bueno, ¿esto qué ocurre? Un dilema moral es una situación en la que una persona que se debate entre el bien y el mal, ¿no? Y ve el núcleo mismo de los principios y valores de esa persona, determina, por ejemplo, si el individuo tiene que optar por vivir a cualquier costa, a cualquier resultado, o dejarlo ir en paz, ¿no? Bueno, de lo que hablamos, los dilemas morales no están solamente en el campo de la geriatría, están en el campo de lo social. La pena de muerte es un dilema, por ejemplo, ¿es ético o es moral? Yo creo que es moral, porque hay estados que, por ejemplo, mismo en Estados Unidos, hay estados que permiten la pena de muerte y otros que no. O sea, pasa por una cuestión absolutamente cultural, ¿no? Para que quede claro y enfatizar en esto. Cultural y normativo. Si en determinados estados, eso es viable en Texas, ¿verdad? Se puede. La eutanasia, el suicidio asistido en 5 estados, en Estados Unidos, Oregon, Washington, Vermont, está permitido, en el resto no. Entonces, bueno, es muy alocado, muy loco pensar que una persona puede trasladarse para optar por una norma o no, pero es así. En un lugar estaría penado, en otro estaría exceptuado. ¿Sí? Adentrándonos un poco más en nuestra materia, y creo que todo tiene que ver con todo, ¿qué ocurre con las empresas? ¿Qué ocurre con las organizaciones? ¿No? Y para traer otra vez a esta filósofa que hablamos, Adela Cortina, que tiene un libro de hace muchos años, que dice, el libro se llama la ética empresarial, si mal no recuerdo. Ella dice, podemos decir, ¿no?, que las organizaciones y las empresas muchas veces no tienen moral, ¿no? Que no tengan moral no quiere decir que sean inmorales, no, son amorales. De hecho, muchas personas todavía piensan eso, ¿no? Que las decisiones empresariales son amorales, es decir, no son ni buenas ni malas desde un punto de vista ético, porque se consideran por muchos ámbitos que la cuestión no pasaría
por una decisión ética o moral de las empresas. Entonces le quitan ese matiz, ese tamiz de moralidad. Ahora, no obstante, Cortina plantea razones prudenciales como que para ahondar en el desarrollo empresarial, estas cuestiones prudenciales, las empresas son permanentemente escrutadas, ¿no? Son como sometidas a cuestiones públicas. Entonces, porque desde la mirada afuera es, bueno, la empresa obró de esta manera, ¿no? Por ejemplo, podrían decir de afuera cualquiera, pero ¿cómo? Vos, Pablo, 26 años, 27 años de abogado, 35 años de experiencia en geriatría, ¿le prohibiste a una persona que fuera a su domicilio, que regresara a su domicilio? ¿Actuaste éticamente? Yo creo que tal vez éticamente no, moralmente probablemente sí, digamos, y prácticamente sin ninguna duda. Si yo no tomaba este camino, era pasible de ser cerrado, sancionado, o al día siguiente, si todos tenían COVID, tener 20 demandas, seguramente con 20 juicios de daños y perjuicios o lo que fuera que el COVID trajera como consecuencia a la gente. Después un juez vería, tal vez se apiadaría y diría, esta persona obró humanamente, pero en principio, no tengo duda de que sería condenado. Entonces, lo que plantea Cortina es, ¿se puede justificar esa situación? Si se puede, es por lo menos el criterio que yo apliqué. Si se puede justificar esa situación y yo puedo ante la opinión pública, me importa un bledo la opinión pública, pero en definitiva es la que muchas veces o casi siempre nos condena, ¿no? Con los camioncitos de los televisores en las puertas de los lugares, haciendo propaganda de los geriátricos como si fuéramos asesinos seriales, como si la gente estuviera hacinada, incluso profesionales de la geriatría salieron a decir que eran hacinamientos similares a las cárceles, etc. Pero la reflexión mía es, y se las hago a ustedes para el trabajo y para la reflexión, ¿puedo justificar esa decisión? Y yo creo que sí, en mi caso la justifiqué ante ustedes y me la justifiqué en su momento. Tengo argumentos para decir por qué no puedo, tengo un protocolo que me prohíbe, etcétera, etcétera. El bien mayor, porque por ahí evito, si la persona viene con COVID, a otros internos, no me gusta esa palabra, residentes que tengan COVID, etc. Entonces, creo que si uno puede justificar esa decisión, puede, de alguna manera, pensar que obró moralmente bien. Quizás hasta éticamente también. Pero bueno, la ética es algo que considero muy, muy peculiar y muy personal, ¿no? La meta de la satisfacción empresarial, o la meta empresarial, ¿cuál es? Es la satisfacción, por un lado, todos me dirán con mucho criterio, es ganar dinero, por supuesto. Si uno empresarialmente pierde un mes, 2, 10 años, no, es inviable. Pero una vez equilibrada las finanzas o digamos con superávit, lo deseable, etcétera, es satisfacer las necesidades humanas, ¿no? A través de la puesta en marcha del capital y de todas las herramientas organizacionales que tenemos y de las que echamos mano, ¿no? Y eso hará que nos sintamos mejor con lo que estamos haciendo. Creo que nadie que se dedique a salud en nuestro ámbito, no en las empresas que se dedican a hacer dinero, que tienen eso por norte, en nuestro ámbito nadie puede decir, sí, hago esto para ganar dinero. Yo creo que hacemos esto porque es nuestra vocación, porque algunos habremos nacido cambiándole los pañales a nuestros adultos mayores, o acompañándolos al baño, o haciendo actividades recreativas, o a los 14 años hacía una especie de recreación musical. Nunca quise quitarle trabajo a los musicoterapeutas y no lo hice ni lo haré. No estoy capacitado, pero sí tocaba el piano en una residencia, etc. Entonces, bueno, mi acercamiento fue a través siempre de chico, desde los 8 años, 9, 10 años, con mis padres que habían iniciado en la actividad, allá por el 70 y algo. Entonces, tuvo que ver, bueno, esto nos genera, es deseable que las cuentas estén bien, pero esto yo no sentía que mis padres lo hicieran para ganar dinero. No está perfecto hacerlo así, pero no descuidar
que el norte es que estamos tratando con personas, y creo que todos debemos repetir en nuestra actividad que esto no es una ferretería o que no es, o sea, acá tratamos con personas, hay una responsabilidad con la gente que trabaja con nosotros, etcétera, con los profesionales y demás, y tales, y tales, y tales, como dirían los españoles, y esto va más allá y trasciende cualquier cuestión lucrativa, ¿sí? Entonces tenemos que pensar cómo armonizar los intereses globales con los intereses, digamos, de la empresa, los globales de la empresa, digamos, la directriz de la empresa, que es ganar dinero, con los particulares de, bueno, vamos a beneficiar o vamos a sentirnos que éticamente estamos haciendo lo correcto, ¿no? Porque creo que eso es parte del orgullo de presidir y de gestionar una residencia. Y bueno, en esto hay cultura organizativa, hay una cultura, cómo se canaliza, a través de muchos harán reuniones permanentes con el personal, muchos es deseable lo harán con los profesionales, se interactuará con todos, lo harán con familiares. Una organización, les pregunto, ¿puede ser considerada moral, una entidad moral? ¿Puede tener una, digamos, en la existencia de esa organización, puede tener criterios éticos? ¿Puede ser responsable de los efectos de su actividad y de sus responsabilidades éticamente? Por supuesto que sabemos que las sociedades tienen responsabilidad, pero que tienen responsabilidad económica, patrimonial, etc. Pero pueden serlo éticamente, no hay condena ética, o sea, no hay condena, a la gente le molesta lo que tiene que pagar generalmente, ¿no? Ya lo decía Maquiavelo, cuando hay que pagar, la gente podrá olvidarse, no coincido, no comparto para nada, pero bueno, lo decía él, podrá olvidarse de hasta aquel que le ha matado a un familiar, pero decía, nunca se olvidará de aquel que le metió las manos en el bolsillo o que se quedó con su dinero. Me parecía atroz, pero en la jerga maquiavélica, digamos, que solemos repetir en esta cuestión, bueno, siempre pero cuando hay que poner dinero, a todos nos cuesta. Lo patrimonial en el derecho, no sé si hay abogados aquí, no viene a justificar la muerte de un ser querido, no viene a justificar el daño provocado a una persona por otra, no viene a paliar esa situación o a compensar eso, no, pero la persona fallecida o la persona que ha perdido un brazo por culpa de otro o la persona que ha tenido cualquier daño irreversible, una lesión grave y permanente, no lo va a recuperar jamás. Se ha quedado ciego, se ha quedado sordo, sin audición, se ha quedado lo que sea, no lo va a recuperar. Entonces, bueno, habrá condena penal, que es personal, si se identifica, si se prueba, y si hay dolo, y si la culpa excede o no excede, pero lo económico, en definitiva, es porque si no volveríamos a la ley del talión, ¿no? Al ojo por ojo, diente por diente, y uno diría, bueno, este le lastimó en el brazo a este, bueno, yo le voy a lastimar el brazo. Este mató a este, yo le voy a matar a un familiar porque este mató a este. Este robó esto, le robo lo mismo. No, por ahí, por ese lado, digamos, si bien la ley del talión fue un avance fenomenal, porque imagínense que antes era, si una persona había cometido un delito, mató a alguien, la otra podía ir y quemarle la aldea. Entonces, la ley del talión viene como a representar un límite en esto. Si alguien le robó algo, bueno, esta persona podrá ir y sacarle exactamente lo mismo y hacer justicia ahí. Pero no más allá de eso. Pero bueno, pues bien, en materia patrimonial, en materia de indemnizatoria, la única manera que existe para poder compensar en parte los daños, digamos, la persona fallecida o el lesionado, en forma permanente lo seguirá haciendo, pero por lo menos tendré la posibilidad de compensarlo, de que le duela. Muchas veces uno dice, siga adelante, que le duela algo, porque bueno, será lo que le duele si tiene que pagar, o será alguna compensación, aunque sea que le quedará a la familia, que no traerá desgraciadamente al fallecido, ni recuperará el órgano a la persona que lo perdió, o lo que fuera, pero bueno, tendrá alguna satisfacción de algo.
¿sí? Entonces, el derecho, que es una herramienta social tan importante que maneja conductas sociales, tanto como la religión, ¿no? Que es otro de los de alguna manera, digamos, de mayor contención en la religión. Uno muchas veces moralmente no comete delitos o no comete transgresiones porque hay una mirada divina, bueno, o cree que podrá ser castigado en otro mundo, es válido totalmente. Bueno, el derecho es una herramienta social y que maneja conductas sociales, que es fundamental, ¿no? Es una herramienta de la que tenemos que echar mano en las sociedades modernas. Entonces, digamos, la ética y la calidad de la ética en una organización vendría a estar dada por esta contribución que proporciona el desarrollo humano propio y ajeno, es decir, por el mayor o menor grado de servicio al bien común. Cuanto más gente se beneficie, mejor desde un punto de vista ético, teórico y moral aplicado, mejor supuestamente será. También existe en las organizaciones un criterio que tiene que ver con la misión, ¿no? De las organizaciones, y que es ¿para qué hago lo que hago? ¿Cuál es la misión nuestra en geriatría? Bueno, la misión nuestra, supongo que la de cada uno es, vuelvo, empresarialmente y todo, nadie discute que tendrá que haber un superávit deseable, porque si no cerraríamos. Pero bueno, luego de eso, ¿qué? Entonces, insertar cuáles serían los criterios o los principios. Insertar a esa persona también socialmente, darle calidad de vida, volver, digamos, contribuir a la autorrealización. Ahora vamos a ver un poco estos principios éticos seguidamente que, por ejemplo, también una jurista, Dabove, menciona, y que tienen que ver con los principios de autonomía, de autorrealización, de dignidad, de privacidad, de intimidad, de libertad, de acceso a la alimentación, al agua, a la vivienda. Pensemos que en muchos casos los ancianos, las personas de tercera edad, no tienen acceso a nada, ¿no? Que este es de alguna manera es una paradoja, porque las personas que están institucionalizadas son para bien, ¿no? Somos todos pasibles en general, en algunas provincias más, en algunas jurisdicciones menos, de infecciones recurrentes, constantes, permanentes, pero esas personas, cuando no son institucionalizadas, a veces están a la deriva, normalmente están a la deriva. Entonces están en lugares en los que son maltratados por las familias, hay abusos de toda índole, ¿sí? Abusos psicológicos, abusos, violencia física, pellizcones, maltratos, abusos económicos. ¿Cuántos casos sabemos y conocemos de gente, de familiares que se quedan con la jubilación, con la pensión, y que a la persona mayor no les dan nada, y que los maltratan o que los conminan a vivir el loco? Bueno, Foucault habla mucho de eso y demás. Era el primer piso al fondo, ¿no? Cuando uno ve las películas de terror, entonces, al loco que no era ni loco, el que ya no servía socialmente, el que no generaba, el que, bueno, hoy, si uno piensa, y que, bueno, nosotros nos dedicamos a geriatría, a prestar servicios a adultos mayores, entonces es parte concreta de nuestra actividad, no hay un correlato sustancial, directo. Pero las personas mayores hoy abastecen a un montón de negocios y un montón, o sea, hay una generación, y no estoy hablando de la silver, de aquellos, digamos, de la edad de oro que pueden viajar, que tienen, muchos han juntado dinero, tienen propiedades, entonces son los que más consumen, los que más habrán visto alguna película hace 30, 40 años, Cocoon, y debe haber muchas más, en geriátricos, en institutos, residencias de lujo, en Estados Unidos y en todas partes del mundo, ¿no? Y aquí mismo las tenemos. Bueno, fantástico, y hay gente que puede ir por el mundo y comer todos los días en Don Julio, que es un restaurante aquí en Capital,
que creo que un bife, me decía un cliente esta semana, estaba alrededor de, no sé si 30.000 pesos, escuché bien o mal, pero algo de 32.000 pesos un bife. Perdón, don Julio, si no es así, pero un cliente mío me dijo que gastó 50.000 pesos para comer ahí. Le digo, ¿qué comiste? Me dice, el bife estaba a 30. No sé si me mintió, pero bueno, me quedé como traumatizado. Pero muchos pueden. Aquí abastecen a servicios odontológicos, o sea, piensen en las prótesis, piensen en las cuestiones de audífonos. Me viene a la memoria un caso de cuando yo era chico, que mis padres habían sufrido muchísimo, mi madre también es psiquiatra, así que ambos médicos, con una persona el familiar de una persona que no quería reponerle el audífono que había perdido, no sé, porque costaba mucho y si PAMI en ese momento se lo daba, tenía que hacerse, y sigue siendo así, ustedes lo sabrán, tenía que hacerse responsable de pagar como garante el dinero si el padre o una enfermera le tiraba el audífono, algo bastante no muy común, pero digamos que suele pasar. Y esta persona, esta hija, decía, no le voy a, o sea, prefiero que mi madre esté sorda y no tenga audición, y todos sabemos lo que es no tener audición, ¿no? La desconexión absoluta con el mundo exterior y lo que se padece. Y pucha, si eso no es un dilema más que moral, digamos, ¿sí? Pero sos la hija, tu mamá está sufriendo, era lúcida la madre. Bueno, lo que cuesta, ¿no? Por eso nosotros somos muchas veces los malvados de esta historia y tenemos que estar terciando permanentemente porque ese adulto mayor, imagínense si en nuestras instituciones a veces es pasible de estas cuestiones, imagínense sus hogares, en sus casas, en sus residencias, ¿no? Porque uno idealmente habla de la residencia, estoy de acuerdo, lo dije antes, es el asiento principal, el lugar que elige, no se le puede imponer nada. Imponerle importaría una privación ilegítima de libertad, que si mal no recuerdo, porque uno de mis socios es penalista, yo no, es el 141, me parece, del Código Penal, y iría en contra del artículo 18 de la Constitución, etcétera, etcétera. ¿Cómo voy a elegirle a alguien el lugar de residencia? Bueno, a mí me encantaría que no hay manera, entiendo que no hay manera, pero que todos los servicios sociales, etcétera, visitaran también los hogares, visitaran los lugares de residencia, fijaran cómo cuando la persona hace una petición que sea correspondida por alguien, porque si no, queda todo esto en las caras visibles, que en definitiva no tengo, tal vez Jorge sepa exacto el número entre adultos mayores en la Argentina y institucionalizados, creo que debe ser un porcentaje, pero que no debe llegar a los 2 dígitos. Menos del 2%, Pablo. Menos del 2%. Pues había 17.000 camas, 20.000 camas. No, Ya, hay en capital, digo, no, eso en Cava, en un momento. no, claro, en todo el país hay, digamos, 4.000, suponete, 4.000 establecimientos con un promedio de 40 camas, o sea que estamos Estamos en 16.000. No. exacto, sobre 7 millones de Sí. mayores de 60, el porcentaje es Bueno. ínfimo. Sí, por eso dije 17.000 más o menos, pero claro, 400 hay alrededor de eso en la ciudad de Buenos Aires. Sí, por eso es inexistente. Entonces, El todo el PAMI rigor. tiene contratado 30.000 camas geriátricas en todo el país. Supongamos que hay 20.000 más privadas o 30.000 más privadas y el resto son pequeños lugares quizás no legales. Esta es la situación global, ¿no? Sí, muchos no legales que por supuesto deberían ser pasibles de supervisiones o en la medida que dependerá en cada provincia, tengan más de las camas que se requieran para tener que habilitarse o no, etcétera, etcétera. Pero muchos, o sea, la mayoría de esos residentes, ni siquiera no es que están en la casa de doña Pepa o doña Rosa, o doña, no, están en sus propias casas, pero a veces sin nada, sin servicios, sin asistencia de ninguna naturaleza, con hijos tan o más abandónicos de lo que sucede en muchas de las residencias. Que sí, por ahí algunas son depósitos, pero bueno, creo que las más tratamos y abogamos y trabajamos para que no lo sean y para que haya una intercurrencia permanente y una
un canal de diálogo y de comunicación, y que los hijos, y que haya poco, o sea, una gran amplitud de horarios de visita, pocas restricciones, etcétera, ¿no? Creo que en su gran mayoría. Y hay una gran mayoría de personas que está, sinceramente, no sé quién los ve y quién no los ve. Digamos, es la mirada como invisible, como los internos en los nosocomios, ¿no? En el Borda o en el Moyano, por ejemplo, aquí en Capital. Entonces, entre los principios que tenemos de la vejez y que señala Dabove y otros autores, están el de la oportunidad de trabajar, el de tener acceso a programas educativos, el de la posibilidad de vivir en entornos seguros, el de poder residir en sus propios domicilios, el de disfrutar de cuidados y de la protección de la familia, en la medida que esa familia esté y que haya un trabajo social. Tampoco a veces se puede obligar a la familia, ¿no? En muchos casos uno se entera, no, con el padre no hablo hace 40 años y no pienso verlo más. Bueno, hay asistentes sociales que trabajan, deberían tener acceso, y Jorge lo sabe muy bien, a los servicios sociales, poder disfrutar de los derechos humanos en particular, ¿no? Uno dice derechos, y hay tanta gente que no puede tener acceso, dijimos, ni al agua, ni a nada. Poder aprovechar las oportunidades y desarrollarse plenamente, vivir con dignidad, ¿no? Esta palabra, vivir con dignidad, que uno dice, ¿qué es la dignidad? ¿No? Es ser valorado y ser por uno mismo y ser valorado por los demás. A mí me gusta una palabra que usa Isolina, y que es como que hay un criterio pantónomo, ¿no? Como que de alguna manera, y lo dijo Jorge al principio, la vida es una sola, todos formamos parte de algo que en algún momento, bueno, se confunde muchas veces senilidad con senectud, ¿no? La senectud es el proceso natural, bueno, uno va perdiendo cierta capacidad o cierta lucidez en algunas cosas, pero no por eso es senil. Pero la vida es una, y esto es a lo que apunta mucho la bioética, a tener un concepto integral de la persona, porque si no, ¿por qué ser viejo a los 60? ¿Quién dice que uno tiene que ser viejo a los 60, a los 60? Lo habrán visto en otras materias y no quiero aburrirlos, pero digo, son criterios totalmente circunstanciales, culturales, y porque alguien decidió que a los 65, porque la jubilación marca ciertas pautas, pero hay gente de 70, de 80, que yo les digo, tengo mucha gente que veo, clientes en mi estudio, que afortunadamente están mejor que yo, pero por muchísimo, que son generadores de trabajo, de fuentes de pensamiento. El turismo, hablamos antes, ¿no? Del tema de las prótesis dentales, bueno, lo que es el turismo, ¿no? Lo que mueve, y no hablo del turismo gold, hablo de la gente que se va en marzo, históricamente por ahí a Mar del Plata o a las termas de Río Hondo acá, porque era el mes que digamos, había menos gente y estaba un poco más económico, la gente mayor podía ir en esos meses. Entonces, bueno, es muy importante trabajar sobre los vínculos, respetar la individualidad de todos los residentes, y también pensar, y corregime esto Jorge, probablemente has hablado ya Eduardito Schmunis, o en el entorno físico, que incluye cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad, ¿no? Que es uno de los temas del arquitecto, y que él habla muchísimo, pero que la accesibilidad, que es decir, orientada a cuestiones arquitectónica, sí, hoy vemos que en todos los edificios que hay reglamentaciones, ordenanzas, leyes, que tiene que haber un declive para que la persona ingrese, pero también la accesibilidad en nuestra materia y en lo que tiene que ver con la ética, tiene que ver con la accesibilidad tecnológica, con la accesibilidad de las comunicaciones, o sea, es muy importante que la persona pueda tener esta herramienta, o hijos que viven afuera, con el mundo exterior, o que no pudieron ir a visitar, o que en pandemia, bueno, que haya aunque sea una computadora o algo para aquel que no tenga celular o no tenga, y que pueda apelar a decir, bueno, mando un mail o tal o tal o tal cosa. Así que todas esas cosas son como para, bueno, tener en cuenta, ¿no? Todas, y que hacen a los principios, por un lado, de la vejez, y por otro lado que van involucrando a manera de pulpo
todo, ¿no? Porque tienen derivaciones que nos llevan a cualquier parte. Para concluir un poco con la cuestión de la residencia, uno tiende a pensar que toda persona, todo ciudadano que ingrese a una residencia debería hacerlo voluntariamente, ¿sí? Y que los responsables de los centros somos responsables también de albergar a alguien que esté ingresando contra su voluntad. Ahora, como consejo profesional, yo lo que les diría es, si una persona va, por supuesto todos harán firmar fichas de admisión y demás, si está en sus cabales, si no está en sus cabales, si no está plenamente, potencialmente capacitado, que la familia, de alguna manera, instruirlo, decirle, bueno, que firme y que también preguntarle si ha iniciado alguna causa de insania o algo, porque lo único que falta, y quieren hacerlo así, es que los directores de las instituciones también gestionemos esta cuestión de incapacidad, que es absolutamente personal, ¿no? Y que es también muy traumática para muchos y dolorosa. Y hasta para, digamos, si la persona, el adulto mayor, no es hábil, bueno, no pasará nada, pero no sé si a ustedes les pasa en las residencias, que es común a veces que vienen por oficios judiciales, asistentes sociales, psicólogos, médicos y demás, evaluar ante la solicitud de una insania hecha por la familia la capacidad del residente. Entonces, tenemos principios de dignidad, principios de independencia, tener acceso, dijimos, a alimentación, el poder participar de organizaciones, si lo fuera. Puede ser que haya gente que diga, yo quiero seguir concurriendo al centro cultural, social y deportivo, y hasta algunos políticamente, y por qué no, si están alojados, si tienen esa posibilidad, que lo hagan, ¿no? Poder disfrutar de la protección y de los cuidados, dijimos tener acceso a los servicios sociales, poder disfrutar de los derechos humanos, el principio de autorrealización, hay gente que estudia, y lo sabrán, a los 80 años, que siempre quiso, cada tanto aparece algún caso de algún médico de 90 años, y la verdad que es algo increíble, me parece por lo que todo esto también cobra sentido. Hablamos antes de la violencia como un fenómeno social y que ha estado presente en las comunidades desde los tiempos más remotos, ¿no? Recuerdo un fallo en el caso de una internación geriátrica, en donde a la persona, y tiene que ver con articulándolo con lo que dijimos hace 2 segundos, ingresa con una orden, digamos, mediante engaño, y digamos, la institución un poco se opone a este ingreso. Y el cuestionamiento es el de si esto constituye o no una privación ilegal de la libertad. Y la Cámara, porque el instituto le permite el ingreso a la persona, falla contra el establecimiento geriátrico. Esto es un fallo de hace unos 20 y pico de años atrás, porque dice que la persona tenía absoluta libertad de circulación y que tenía el derecho a poder elegir en qué lugar residía o no. Por eso digo, tomar la mayor cantidad de recaudos posibles cuando la persona está lúcida, hacerle firmar, que la familia también firme. Cuando la persona no está lúcida, que firme la familia, la persona, aunque sea muchos, es ético, yo creo que no, les hacen poner un dedito, le agarran la virome y que haga un circulito, sinceramente. Pasa que, bueno, me van a decir mis colegas, echa la ley, echa la trampa, tampoco podemos estar judicializando todo, y acuerdo absolutamente con ellos. Sería, la verdad, que un estándar inaccesible. Ya tendríamos que decir, no, ¿sabe qué? No lo internamos, porque si yo tengo que ir a pedir la judicialización de la internación, estamos en el horno, ¿no? Con pan. Con pan y papas y torta. Bueno, digamos, ¿cómo articulamos todas estas cuestiones con lo que nos ha pasado durante la pandemia? Este es el trabajo que me interesa que veamos. Y dentro de estos principios,
y criterios están muchos aquí en la ciudad de Buenos Aires, que son principios rectores, ¿no? Y que hay que tenerlos en cuenta, y que me parece muy bien. Derecho a la autorrealización, al derecho a la calidad de vida, que es, nos llenamos la boca, ¿no? Muchas veces diciendo calidad de vida, esto, el cambio de paradigma de la atención centrada en la persona, que ha cambiado en los últimos 20 años, más o menos, ¿no? En donde las instituciones pasaron a ser más sociosanitarias, en donde nosotros también cubrimos y cumplimos un rol social y también clínico, porque que no deberíamos, pero cuánto es el ahorro y el esfuerzo que le evitamos al segundo nivel, en residentes que quizá en sus domicilios estarían permanentemente llamando a ambulancias médicas de las obras sociales o PAMI o medicinas prepagas. Es muchísimo. Y sin embargo somos siempre juzgados por la vara más alta, ¿no? Así que son cuestiones, digamos, que tenemos que pensar en acompañar el cambio de paradigma en donde, y que se entronca muchísimo con la parte del consentimiento, y, digamos, la persona que hoy es centro de todo, ¿no? Tiene que ver con el protagonismo. Antes estaba segregada a no tomar decisiones. Bueno, va a estar alojada, vamos a depositarla en este lugar. ¿Sí? Yo me acuerdo en el año 90 y algo, estuve en un programa en Causa Común, lamentablemente o no, tenía 30 años menos, y me acuerdo que María Laura Santillán provocaba permanentemente, iba en representación, qué sé yo, de los geriátricos, o de... Entonces, pero son depósitos. Yo decía, no, son depósitos si la familia los deposita, pero si el lugar... No, y en los cortes se enojaba muchísimo, y me decía, pero Pablo, escúchame, esto no vende, no vende. Bueno, yo lo lamento si no vende, pero yo no, o sea, nosotros tratamos que la gente venga, que los visite, que vaya, que participe de actividades, poner una película y que todos estén presentes. O sea, no voy a decir, puede ser que haya lugares que, digamos, estén a las buenas de Dios o que sean, pero en esto hay una colaboración, para que sean depósitos, tiene que haber una colaboración directa con la familia, que irá, lo depositará y dirá, bueno, acá no vengo más. Pero no es culpa de la institución. Uno como institución, ¿qué hace? Llama, mire, podría venir, hay una reunión, busca excusas, festejamos el cumpleaños, festejamos los cumpleaños, es la fiestita de tal, haga tal cosa, pero hasta qué punto, por eso digo, hay que tener, es tan delgada la línea, hasta qué punto se puede seguir exigiéndonos. Y por otro lado, esto tiene que ver, ¿no? El cambio de paradigma en la atención centrada en la persona, con también el cambio de paradigma que hubo en todas las cuestiones de alguna manera paternalistas, porque nada es casual, incluso no es casual cuando también hablamos en el terreno social de lo que es el patriarcado, y etcétera, etcétera, que no es mi tema y no voy a hablarlo aquí, pero sí las cuestiones paternalistas que tienen que ver con, paternalistas de la medicina, que tienen que ver con un médico que hasta hace pocos años atrás decidía absolutamente todo por el paciente, ¿no? Y el paciente simplemente tenía que obedecer lo que el médico le decía. Y que esto viene de 5 siglos atrás de Hipócrates con los griegos, ¿no? 400 y pico antes de Cristo, en donde el médico era palabra santa, el chamán, el brujo, lo que fuera, era una persona, el sacerdote, que no podía ser cuestionado. Bueno, el médico hasta hace muy pocos años también tenía ese papel, ¿no? Que en algunas cosas era muy efectivo, porque muchas de esas cuestiones se han perdido, ¿no? Uno veía al médico de guardapolvo blanco, porque los uniformes hacen... los abogados cuando vamos a audiencias, sobre todo, bueno, ahora en verano un poco menos, y cada vez con la pandemia está más laxo, pero uno se identificaba porque iba en traje. Acá, ¿no? En Brasil van en bermuda, y ¿eso es ser mejor o peor abogado? No. Pero el maestro con guardapolvo blanco. Uno ve un maestro que está vestido con shortcito, y hay algo ahí en el orden del respeto, que un médico que no tiene su guardapolvo, se perdió. Hoy el médico también ocupa en muchos casos un rol administrativo, y por ahí está vestido con saco y corbata, y quizás seguramente es un excelentísimo profesional. Pero esta mirada de el médico integral, el médico que
veía a la persona y decía lo que tenía, lo que no tenía, lo que dejaba de tener. Pero yo vine acá porque me dolía el pie y el médico le decía, no, pero lo que pasa es que usted duerme bien, bueno, duerma bien o coma esto y probablemente se le iba, ¿no? Porque creía, era el médico Dios, el médico que, yo lo recuerdo en mi padre y los pacientes todavía hoy, después de 40 años, a veces me paran, sigo viviendo cerca de donde él atendía, y el hijo del doctor Kaplan, bueno, porque era ese concepto que hoy estaría, mi padre creo que si hoy va alguien porque le duele algún órgano y no lo manda a la especialidad, además como traumatólogo, digamos, no haría clínica, pero hoy estaría demandado, porque por los abogados o por lo que sea, los pobres médicos, algunos pobres médicos, otros no tanto, se han acostumbrado a, con el temor y el rigor y todo, decir, bueno, me duele el oído, ¿sabe qué? Vas al especialista de lóbulo derecho de tal cosa. Cuando antes un médico lo miraba integralmente, ¿no? Y tenía una mirada, bueno, toda esta cuestión se ha perdido, lamentablemente se ha perdido. Deberíamos encontrar un punto intermedio. Hoy, cuando uno va a una consulta, probablemente vaya, hace unos años, recuerdo estar manejando y llevaba a uno de mis hijos a un examen de ingreso, me agarró un dolor espantoso cerca del riñón, lo dejo, tiro el auto en una cortada, pateo la puerta, me sentía mal, estaba descompuesto, y en lugar de llamar a mi hermano que es geriatra, a mi madre que es psiquiatra, a todos los médicos amigos, clientes y todo, me fijo en internet qué tengo y pongo, estaba con vómitos, un dolor terrible, entonces me sale cálculo, entonces ahí lo llamo a mi hermano y le digo, Javier, tengo cálculo, sos tonto, me dice que sí, acá, bueno, la pegué con el diagnóstico, porque me dice, sí, tenés cálculos, seguro que tenés cálculos, andate ya a hacerte atender, bla, 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 dejá al nene, te lo voy a buscar, no, lo toca retirar, no, dejalo ahí, yo me ocupo, te vas ya. Bueno, igualmente fui a la Suizo, lo digo, me dijeron, ya está, ya expulsó, 4 días más tarde, por poco terminó en diálisis, estaba cada vez peor, fui 2 veces más, mi hermano me termina, que te hagan tomografía de acá, ya, al final, bueno, me hacen y te seguía teniendo la piedrita. Pero bueno, esto es un error, digamos, lo veremos también en alguna clase, un error de diagnóstico, y por supuesto, cuando hay un error de diagnóstico, hay un error de pronóstico, hay un error de tratamiento, hay un error de todo. Pero bueno, lo cómico es que cuando vamos a una consulta, en general todo, ya estudiamos todo, ya sabemos todo. ¿Y qué dicen los médicos o qué les escucho decir? Por favor, no lea el prospecto del medicamento, no lo lea, le estoy dando, en el caso de mi madre, a veces un antipsicótico, no lo lea porque esto es para otra cosa, o en el caso del que sea el cardiólogo, tal cosa, no lo lea, no lea el prospecto porque no va a tomar nada. Entonces, pero todos queremos leer el prospecto, saber, ir a cuestionarle al médico. A mí me pasa en materia judicial. Mis clientes se creen que saben y bueno, suelen meter la pata muchísimo, ¿no? Entonces, este cambio de paradigma entre la cuestión paternalista del médico que todo lo sabía, y voy concluyendo, y hoy el médico que tiene que escuchar al paciente, entender que el paciente le está diciendo, entiendo, doctor, lo que me dice, pero no estoy de acuerdo con seguir viviendo, o con seguir tomando esto, o conseguir aquello, o conseguir lo de más allá, o quisiera, ¿sabe qué? Tenemos a los testigos de Jehová, por ejemplo, en donde hay una cuestión moral que tiene que ver con la transfusión de sangre y que ellos les impide que sean transfundidos, ¿no? Entonces, y ya tenemos casos de hace muchos años, Montes y Badajoz, que 2 casos en donde ellos habían firmado, en un caso habían, no, ninguno de los 2 casos, porque hay casos que sí firmaron, ninguno de los 2 casos, por eso son fallos importantes, los vamos a ver más adelante, ellos no habían firmado nada y uno entra en un estado comatoso por una bala y el otro no, y puede decidir que no le hagan nada, pero el que está en estado comatoso, hay una gran pelea entre la mujer de él y la mujer quería que continuara con la prohibición de la transfusión y el padre decía que no, que su hijo previamente a esta situación dramática había cambiado de parecer y ya no era testigo de Jehová.
el final no se los cuento, lo vemos en un par de meses que queda alguna incógnita, pero digo, hay un criterio que ha cambiado y que se debe respetar. Y en todo caso será el médico el que diga, no lo voy a atender, ¿sabe? Mire, esto vaya a ver a otro, porque esto va contra mis principios. Hace 2 meses, por ejemplo, una médica desesperadamente me llamó, una anestesista de La Plata, para decirme, Pablo, yo firmé hace 8 meses que en el caso de cualquier situación de aborto me iba a oponer. Mis convicciones religiosas, este es un tema muy importante y que vamos a ver, que tiene que ver con la objeción de conciencia, ¿sí? Mis convicciones religiosas me impiden que yo avente cualquier situación en favor del aborto. Y bueno, firmaste, listo, está en el hospital, trabaja en un hospital de Ensenada, de La Plata, no sé dónde. Listo, quédate tranquila. ¿Cuál es el problema? No, es que no encuentran el papel. Bueno, te No, traes una pero, copia. perdón, No, ¿puedo sí, decirte algo? sí. Yo soy anestesióloga y yo no comparto el tema del aborto, y por la ley, porque mi marido es ginecólogo y obstetra, los únicos que pueden ser objetores de conciencia son los ginecólogos y los obstetras. Y nosotros estamos metidos en una volteada que yo no quiero participar. O sea, yo de buena onda tengo compañeros que le hacen los abortos y yo si el paciente no viene sangrando, no lo hago. Pero es buena onda, porque legalmente no estoy cubierta. Bueno, Celia, yo ahí lo que te diría es lo que les determino qué pasó. Entonces la mujer me dice, bueno, estoy yendo al hospital, voy a hablar con el director, lo conozco, voy a tratar de negarme que aparezca el papel, que esto, que lo otro. Vos me decís, el papel igualmente estaría al margen. Bueno, el tema es el siguiente, si hay otra persona, porque esto es lo que hay que garantizar, en el nosocomio. Pero no es una urgencia. Si una mujer viene y me dice, yo no quiero tener mi hijo, bueno, buscate a alguien que te lo quiera sacar. Yo no quiero participar. Por eso, el problema es que yo no soy objetora de conciencia. no, es algo que me molesta terriblemente yo no serlo. Pero por eso entiendo lo que vos me decís, y es como que vos me decís, estoy combinada a tener que hacer la anestesia de ese aborto, porque yo no puedo tener objeción de conciencia ante esa situación. Eso es lo que vos me planteás. Y claro, no, legalmente es así. Es así. Que pero, lo sé más por mi marido, que es ginecobstetra. Sí, pero es así, pero lo que yo te digo es que articulando, a ver, todavía no tuve ningún caso y llega, y le digo, fíjate si hay otra gente, sí, voy a tratar como haces vos, voy a tratar de hablar con otro para que otra cobra. La pobre mujer lo había perdido. La paciente lo perdió, viene sangrando, ahí tenés que atenderla porque viene sangrando, si no es abandono de paciente, eso no lo discuto. Yo no quiero trabajar en un inicio de un aborto, y no es por una cuestión religiosa, aunque no soy religiosa, pero es por una cuestión que creo que nadie tiene derecho en la vida del otro. A ver, estas son opiniones morales, fíjense, ¿no? Porque esta materia tiene que ver absolutamente, y vamos a hablar hasta el cansancio de estos temas, porque no es que se tocan, porque directamente son inescindibles. Una sociedad permite el aborto, un país, otro no. Entonces, acá sería legalmente, digamos, no habría responsabilidad, pero moralmente vos tenés una objeción de conciencia en relación a eso, que la tenés vos en este caso, pero por ejemplo, me acuerdo hace unos años atrás que fui, hablé en la televisión, en radio, además en Costa Rica, creo que había sido, porque los escribanos ahí pueden casar a la gente, ¿no? Ellos tienen la facultad, hay muchas cosas que son jurisdicción de los notarios. Entonces, cuando sale el matrimonio igualitario en Costa Rica hace 2 años atrás, por una obligatoriedad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los había combinado a ellos a tener que poner el matrimonio igualitario vigente, todos los escribanos, todos no, pero muchos con una cultura de arraigo muy conservadora, dicen, nosotros no lo vamos a hacer. Termina reformándose, ahí dicen, bueno, los nuevos escribanos tienen que estar obligados, los viejos notarios pueden eximirse. Como que las ideas sean de los viejos y no de los jóvenes. A mí me preguntaron, y yo habré quedado mal con todos ellos, hasta con mis amigos, pues le dije, para mí está mal, o sea, en todo caso que no sean escribanos, que se corran, porque si la ley dice que, pues después se reformó, entonces ya tuve que callarme, pero
dice que que los notarios tienen facultades para poder casar, me dice, pero ¿por qué tengo que casarlo yo? Que vayan a otro notario, que vayan a otro escribano. Bueno, pero entonces elija si, o sea, si a mí me dicen, esto es como un médico, ¿no? No tienen la posibilidad, tal vez el notario, por ahí fui un poco estricto con ellos, un médico no tiene la posibilidad, si se está muriendo un paciente por el juramento hipocrático, dejarlo morir. Los Claro, si el abogados, paciente viene con un aborto en curso, aunque se haya metido ya la pastilla, aunque se le haya metido, porque ahora hay un 0800 que vos marcás y te orienta y vos le caes al médico sangrando y ahí no la puedes dejar. no, No la puedes dejar. Y el que exacto. empezó el aborto es un teléfono. Es Es un dramático, teléfono, es totalmente injusto. Es es totalmente así, injusto. es así. Absolutamente injusto. Pero vos tendrías, pero si querés ser el primer caso, o sea, espero que no tengas que pasar por esto, pero si vos dejaras establecido, yo te digo porque y no estoy diciendo ni a favor ni en contra ni nada, algunos dirán si tiene 2 meses, 4 semanas, 8, 12, Sí, no millones importa. de Bueno, discusiones que hay. son opiniones, yo no entro en ese tema, pero si vos tuvieras una situación así y vos Son dejaras, frecuentísimas, No es bueno, una vez cada tanto, Son bueno, frecuentes, si Es vos infernal la cantidad de IB que hay. Celia, ¿no? Si vos te Sí. negaras, si vos dejaras por escrito que te negás, y hay otros profesionales que pueden hacerlo, yo no te digo que quedes exenta de tener alguna situación, Sí, pero, pero la vas a defender y probablemente podamos plantear o puedas plantear, a ver, uno dice a veces, ¿por qué? ¿Qué pasó acá? ¿No? ¿Qué pasa con... Salió una nota ayer de subrogación de vientres en donde dice que Argentina es el país con mayor cantidad de subrogación de vientres de toda América Latina, bla, bla, bla. Sin embargo, la subrogación de vientres no está prohibida, no está legislada. Y el nuevo Código Procesal Civil y Comercial del año 2015, este nuevo código de fondo, iba a tenerla, pero en último momento, como esas cosas entre gallos y medianoche, la sacaron. Sí. Tenía todo un capítulo destinado a la subrogación. Ahora, los jueces terminan por un fin del menor, el interés superior del menor, los jueces en Argentina, por la voluntad procreacional, etcétera, etcétera, terminan admitiendo esa posibilidad de nacimiento seguro, en favor de los padres que eligieron tener un hijo. Entonces, si esos padres se hubieran basado en la ley, nunca hubieran tomado un vientre de alquiler o como quieras llamarlo, un vientre de sustitución, lo que fuera, para tener un hijo, sean homosexuales, una pareja del mismo sexo, heterosexual, lo que fuera. Porque sabemos, o una persona sola que elige tener un hijo y que le pide a un cuñado, un familiar, en forma altruista, porque lo que está prohibido es el comercio, que tenga familia. Entonces, digo, cómo se gestan las cosas. En algún momento es tanta la fuerza de la costumbre, ¿sí? Para un lado y para el otro, ¿no? La desuetudo es cuando una norma deja de estar en práctica, porque nadie la respeta. Acá dicen, está prohibido hablar con el celular. Si 55 millones, 45 millones de personas hablamos con el celular, no se pagan las multas por el celular, probablemente esa norma en algún momento deje de existir. O hay celulares que uno no tiene que atenderlo, va a dejar de existir, porque no va a tener sentido. Bueno, en tu caso, si vos sostenés que vos no vas a hacer algo contra tu moral, porque va contra tu conciencia, y lo dejaste preestablecido, y en el lugar hay gente que puede hacerlo, y no es una urgencia, yo creo que no vas a tener ninguna penalidad. Sí, aparte a mí me quema la cabeza, porque yo lo hago, mi cuestión acá es un comentario de Mónica, mi cuestión ni siquiera es religiosa, aunque lo soy religiosa, porque creo que, a ver, uno no tiene derecho a la independencia de un adulto mayor, menos tener derecho a quitarle la vida a alguien que no se puede defender. Que no se puede defender. Yo respeto, pero eso para mí, puedo estar de acuerdo o no, está bien, pero es una idea. Es tu argumento, lo dijiste y es muy válido. Acá respetamos todas las ideas, tenemos libertad de cátedra y de conciencia. Lo que te digo es que ese argumento, que en todo caso aplicaría éticamente, por ejemplo, si vos fueras pasible, como yo dije antes, en la cuestión personal que conté, para empatizar y para que entiendan que los problemas saben, pero los problemas los tenemos todos los días desde que nos levantamos. No los tendremos más cuando estemos en Chacarita, en Tablada o en alguna parte. Por el momento, gracias a Dios, o no, o a lo que crean, los tenemos. Entonces, yo dije, bueno, un argumento que señalaba de la cortina,
Cuando puedo justificar y argumentar ante el escrutinio público, fíjate qué interesante cómo unimos todo, ¿no? Esa decisión que yo he tomado, ética y o moralmente, estaré a salvo, por lo menos apelaré a que un juez lo entienda. Yo creo que en tu caso, con esta explicación que vos darás, para mí no puede una persona ser, como otra dirá, sí, opté porque para mí la mujer es dueña de su cuerpo, Sí, que es no libre, puede ser más. pero no, lo dirá así. Y el juez, si es objetivo, dirá, pucha, me han explicado bien, che, yo soy religioso, no comparto esto, pero acepto que esta mujer pueda tener estas ideas. Ahora alguien va y dice, sí, porque vive el aborto, porque acá hay que abortar, eso sería hacer apología del suicidio, de la eutanasia, o sea, o de todo. Nadie está diciendo, vamos a matarnos todos. Les dejo, No. por ejemplo, hay que dar una anécdota. En Japón, ya hablaremos de los países de eutanasia, ¿no? En Japón está prohibida la eutanasia. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué en Japón está prohibida la eutanasia? El que me contesta esto, gana. Y cerramos antes de que Jorge me mate. ¿Por qué está prohibido? No está legislado y está prohibido en Japón la eutanasia. ¿Alguien se anima a No tengo ni idea. Acá lo que sí está aceptada es la muerte digna, pero no la eutanasia, que no es lo mismo. No, creo que ninguna de las dos cosas, porque los japoneses tienen el criterio, y son personas puchas y son desarrolladas, ellos tienen por mímica, es un criterio filosófico ellos por mímica, por repetición, por lo que sea, ellos tienen miedo, no estarían muy en contra, pero ellos dicen, si permitimos la eutanasia a uno, se van a empezar a matar en masa, porque tienen ese criterio de mucho, Sí. vamos todos para allá, vamos para acá, ¿no? Los chinos que sacan 8.000 fotos van todos para un lado, para el otro. Entonces, en la cultura nipona, así como en algunas cosas son extraordinarios, y lo veremos, yo digo, son como anticipos, pero bueno, hablamos de 1000 temas hoy. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con las empresas familiares, ¿no? Los japoneses son increíbles de mantener, de sostener tradiciones, etcétera, etcétera. Hasta tienen nombres, las empresas que tienen más de 100 años en Japón. Así, en otras cuestiones, bueno, ellos consideran, así, por eso, vos moralmente decís, yo no estoy en contra del aborto por tal y tal cosa. Y ellos dicen, estamos en contra de la eutanasia, pues se nos van a matar los muñecos en masa acá. Entonces, tenemos que prohibir, no podemos elegir la eutanasia, porque va a empezar un efecto de repetición que va a ser terrible. Claro. Perdón, entonces, vayamos cerrando porque Sí, me Porque esto da para. Pablo y la Da gente para de su funcionamiento interno está. Me parece que esta opinión de Celia ha calentado la pantalla y está No, muy y bien. aparte me quedé con otra de los testigos de Jehová, ¿eh? Ok, por ahí dice Para también, marzo. claro, te plantea el tema de los kamikaze, de manera que es un tema interesante que nos genera movimiento y Lo puedo que, explicar lo de los kamikazes en Japón. Es otra cuestión, pero sí, pero todo. Lo de andá los testigos de cerrando, Jehová, yo tuve situaciones, todo es interesantísimo. Es, ajá, es increíble. El tema, digamos, como para trabajar un poco, ir pensando, que para mí es lo más lindo del derecho, ¿no? Y estamos en una materia que tiene que ver con el derecho, con la gestión, con la ética. El derecho que no se piensa no es derecho. O sea, hay gente que dice, va a repetir las leyes. Normalmente hay un porqué. Acá a veces no lo encontramos, pero digo, hay un porqué de las cosas, hay consecuencias, Entonces, lo que yo les pido como trabajo es esto de pensar en dilemas en una residencia, dilemas morales en casos de pandemia, dilemas en 2, 3, 4 cuestiones que ustedes, cada uno de ustedes, arbitraría para un lado o para el otro, situaciones que tienen que ver con la salud. Normalmente una persona mayor por ahora no va a quedar embarazada, no sabemos dentro de unos años, pero bueno, todas que tengan que ver con nuestro tema, ¿sí? ¿Qué haría ante tal situación? En caso de pandemia, si yo me entero que una persona, por ejemplo, en su domicilio es víctima de abusos de todo tipo, ¿qué hago? Si soy un médico que voy a visitar, muchas veces por ahí a ustedes les pasa o no, hay residencias que tienen la costumbre de enviar un médico a domicilios para antes hacer una supervisión del paciente que va a ingresar, etcétera, etcétera. Ese paciente ve maltrato, ve esto, ve lo otro, ve aquello.
¿qué hace? ¿Denuncia? ¿Hasta dónde llega la obligación? ¿Cuál es la obligación? Incluso esto, y hablamos un poquito de la objeción de conciencia, y si lo leen va a servir, o buscan un poco, las profesiones que es muy importante, yo le di la idea ahora a alguien de afuera para que escribiera sobre esto, yo soy un vago para escribir, pero siempre doy buenas ideas, no, que tiene que ver con la cuestión de las profesiones que conllevan esta cuestión de la objeción de conciencia, por ejemplo, los sacerdotes, los psicólogos, tantas cosas, y ante hechos muy puntuales, y en donde ¿qué se beneficia? El bien mayor, el interés público. Yo soy un psicólogo y sé que viene un paciente, por ejemplo, en una residencia, podría ser, yo no, esta no, conocí cosas muchas, pero esta no, es decir, no soporto más a este, lo voy a matar, se lo dice al psicólogo. El psicólogo debe quebrar esa confidencialidad en aras de, lo dijo en broma, lo dijo en serio, nada, estoy tirando ideas un poco por el absurdo, ¿sí? Por el absurdo para que piensen, coloquialmente o no, bueno, ¿sobre qué trabajamos? ¿Sobre qué temas? Reales, inventados, pero podrían ser, son cosas de campo, porque quizá no es eso, pero ¿cuántas veces viene alguien que dice, no soporto, no quiero dormir un minuto más con este, no quiero, porque no, y qué sé yo, y entonces, ¿por qué se va uno? ¿Por qué se va el otro? ¿Quién se va? ¿A quién hay que cambiar? ¿Es una cuestión de funcionalidad? ¿Al paciente que se quejó del otro? Están comiendo en una mesa. Come con la boca abierta, me molesta que le veo las cosas, no, yo no quiero comer, este está peor, este está mejor, ¿por qué tengo que estar así, asá? Todo el tiempo en nuestra profesión, en nuestro oficio, nos sometemos a cuestiones dicotómicas, ambivalentes, éticas. Quiero que trabajen un poco sobre esto, ¿sí? Sobre contar, si quieren 10 casos, sería genial que podamos debatirlos. Pues hoy hablamos de tantas cosas que, bueno, es disparador para que podamos seguirlas debatiendo. Bien, bueno, espero no haberlos aburrido, que la hayan pasado bien, que algo haya quedado, y lo que no. seguramente el próximo 9 de marzo del 2023 a las 6 de la tarde nos volvemos a encontrar contigo, Pablo, para continuar las clases. De manera que está bien. Yo voy a recordarles antes este pedido de ideas y de planteos que haces, de manera que te agradezco hoy, cerramos aquí, nos volvemos, apagamos nuestra pantalla y nuestro micrófono y nos volvemos a ver 20 y 20. Muchísimas Bien. gracias. Que tengan felices fiestas todos. Igualmente, Igualmente. igualmente. Estamos. Muchas gracias. Gracias, igualmente.